La voz de las sombras. Todo comenzó en mi adolescencia. Al inicio, eso solo decía unas cuantas ideas extrañas. Salte ese lugar, arroja ese vaso, atea la puerta, lanza esa cosa. Era molesto, pero solo debía ignorarlo. Era muy ocasional y apenas lo notaba. Aunque a veces cuando volteaba buscando algo podía llegar a ver una cara bastante borrosa durante un breve momento. Aún así, cuando le preguntaba a alguien más si lograban ver algo detrás mío, todos me decían que no. Por eso decidí quedarme callado. No quería ir al psiquiatra. Hay cosas que quiero mantener privadas. Luego de un tiempo comencé a sentir su respiración, hasta que empezó a hablarme más seguido. Golpea a esa persona. Empuja los autos a la persona que está frente a ti. Come vidrio. Golpea la cabeza a la pared. Lánzate por esa ventana. Comienza a gritar. Diablos, en serio, que no se callaba. Pero descubrí cómo ignorarlo. Solo debía hacer otras actividades. Deporte, videojuegos, ver videos, leer un libro. Parecía que cualquier cosa podía callarlo un rato si era lo suficientemente entretenido o podía distraerme lo suficiente. Me funcionó bastante. Sin embargo, un día estaba sentado y sentí como eso me agarró por los hombros, pero ya no me susurraba ideas, sino que comenzó a hablarme. Ahora, en lugar de solo decirme una idea como saltar por la ventana, empezó a intentar persuadirme. Oye, ¿por qué no saltas? ¿No te da curiosidad? Si es que puedes sobrevivir, ¿no? ¿Es que acaso tienes miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué pasará si metes tu mano al aceite? ¿Cómo se verá? Hay que intentarlo. Tal vez con la mano de alguien más. Ahora que las ideas eran más complejas, llegaba a ser más molesto, pero solo seguí ignorándolo, por más que no se callaba. Diablos, para dormir tenía que hacer algo para perder energía. Entre más cansado mejor. Y también debía ponerme algo que escuchar de fondo para que sus palabras no me molestaran. Un poco de televisión o algo de música. Pude mantenerlo bajo control por un tiempo hasta que repentinamente esa cosa comenzó a rodearme con sus brazos y abrazarme. La verdad, era curioso. Cuando lo quería ver o lo buscaba, ese monstruo solo desaparecía. Pero la sensación de que algo estaba junto a mí no se iba. Comenzó a molestarme de forma más seguida y parecía saber cómo hacerlo. Cuando estaba con mis amigos me decía que le echara algo a sus comidas y bebidas, algo que no era muy bueno, que los comenzara a insultar. Cuando estaba comiendo me decía que arrojara esa comida a ellos. Y también los cubiertos. Si estaba solo, no paraba de decir que todo era mi culpa, que yo era el problema. Oye, escupe su comida. Deberías echarles algo para que duerman y puedas hacer lo que te plazca. Los cuchillos están hechos para cortar, ¿sabes? Hay que ver qué tal funciona. Arrójaselo. Parecía que empezaba a hablar con más frecuencia cuando estaba feliz o tranquilo. Honestamente, ya era difícil ignorar sus susurros. No me dejaban tranquilo a ninguna hora del día. Comencé a necesitar pastillas para poder dormir. Un día desperté y esta cosa estaba sobre mí.
Pude levantarme, pero ahora estaba cargándolo en mi espalda. Parecía una mochila. Y sí, por fin podía verlo. Esa criatura estaba en los huesos. Su piel estaba llena de todo tipo de cicatrices y quemaduras. Le faltaban algunos dientes y sus ojos estaban hundidos. Apenas si tenía cabello y tenía una cara muy cansada. Nadie más podía verlo, pero yo podía mirarlo a él. No, a ellos. Todas las personas tenían uno, solo que la mayoría tenían únicamente a la cara que decía una idea de vez en cuando. Honestamente, en este punto le extraño. Otros, de hecho, solo tenían una boca, que solo la vi hablar una vez, aunque yo no podía escucharlas. Al ver las caras, comencé a notar que todos se parecían a los portadores de una forma u otra, pero muy demacrados. Obviamente me di cuenta de que el mío también. Quise hablar con él, pero no me hacía caso. Él solo no paraba de hablar, y cada vez las ideas, los susurros, esos susurros eran peores. ¿Cómo crees que se ve alguien por dentro? Hay que descubrirlo. ¿A qué crees que sepa la carne humana? ¿Cómo se sentirá quitar la vida? Esa chica se ve defensa. Podríamos averiguar muchas cosas con ella. Para este punto ya no sabía qué hacer. Entre más me asustaba una idea, más se repetía. Comenzó a repetir las palabras clave y creaba ideas en cualquier momento según cómo estaba o con quién. No podía dormir, tampoco concentrarme. Si quería divertirme, esa cosa trastornaba todo lo que veía, todo lo que escuchaba. Al ver una película, eso me decía qué cosas podría hacer con los personajes, pensamientos asquerosos. Mi mente no podría evitar imaginar de lo que me hablaba. Por Dios, tengo miedo y no sé con quién hablar, sin que se asusten al punto de no volver a dirigirme la palabra. Ya no quiero ver a las personas. Me he encerrado en mi habitación. Cuando veo a alguna persona, esa monstruosidad comienza a hablar como loca sobre todas las acciones horribles que debería hacerles. Ya ni siquiera estoy seguro en mis sueños. Cada vez que duermo, vivo todas las ideas que esa aberración me dice. Todos los días despierto asustado y lo veo sentado sobre mí, riendo. Sé que disfruta de mi sufrimiento. Tuve que salir de mi encierro, o mi familia comenzaría a sospechar. Ya estaban algo preocupados. Esa cosa no se callaba sobre las abominables acciones que debería hacer o hacerme. Era en serio desesperante. Estaba desesperada en mi mente. Llegué a pensar que si hacía algo de lo que me decía, él se callaría. Pero no quería. Yo no era así. No era como todas esas ideas. He llegado al punto en el que tengo tanto miedo a esas ideas que no quiero llegar al día en que al pensar en ello no me moleste, porque sería parte de mí. Entonces, esa
me dio un pensamiento: hacer que todo se callara, hacer que yo ya no pueda escuchar, ver o sentir. Cuando ese demonio notó que quería hacerle caso, comenzó a sonreír y repetirme esa idea sin cesar, la de ya no volver a escuchar. Si trataba de dejar de lado esa idea, la aberración se molestaba y volvía a los antiguos susurros. Es completamente desesperanzador, ¿no? Como yo lo veo, tengo dos opciones: callar las voces o pedir ayuda. Siempre he temido qué habrá después. Ya he tomado mi decisión. Siempre que recuerdo todo esto, solo pienso que debí pedir ayuda desde un inicio. Yo tuve suerte. He visto personas que pasaron de un día solo tener esa boca a que literalmente el siguiente día tengan esa cosa trastornada pegada a su espalda. Tenerla encima en serio te dificulta la vida. Yo ahora me estoy preparando para hacer lo planeado. Muchas gracias por escuchar esta historia. Nos despedimos.